Buenas noches, Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, Programa de Administración de Empresas, materia de gestión de capital humano, docente Kelly Barandica, eh, integrantes del grupo Ivonne Tatiana Timitó, Timote Sastoque, Erika Hassibi Villa Montoya, Eusebio Nicolás Velázquez Román y Cristian Andrés Rincón Pedraza. Cuarto semestre. El tema que nos compete exponer es riesgos laborales. Bueno, cuando hablamos de riesgos laborales, en Colombia nos tenemos que ubicar en esas entidades públicas y privadas, en en esa, eh, en esas normas, en esos procedimientos, tanto nacionales como internacionales. Cuando hablamos como tal de riesgos laborales, eh, nos estamos como tal refiriendo también a la parte de seguridad industrial y salud ocupacional. ¿A qué nos referimos como tal cuando hablamos de riesgos laborales? Nos referimos a todas situaciones y condiciones que pueden causar perturbaciones en la salud mental y física de una persona que labora en alguna organización. Cuando hablamos también de salud ocupacional y seguridad industrial, eh, también nos referimos a esa serie de normas, como les venía diciendo anterior, internacionales. ¿A cuál nos vamos? Ubicamos las OSHA 18000. ¿Qué quiere decir OSHA 18000? Todos esos lineamientos de procedimientos internacionales que nos garantizan a nosotros acá adoptarlos como medidas eficientes para identificar, evaluar y controlar los riesgos que nos pueden llevar a un accidente o a una enfermedad de tipo laboral. Pero también nos ubicamos en las normas nacionales, como son las normas técnicas colombianas, que nos permiten y nos dan las herramientas necesarias para establecer unos análisis o unos procedimientos o unos programas de salud ocupacional y seguridad industrial que nos garanticen la prevención como tal de esos accidentes y esas enfermedades profesionales en nuestros trabajadores. Cuando hablamos de seguridad industrial y salud ocupacional en Colombia, también se nos viene a la mente eh, todas esos autores de la seguridad industrial y la salud ocupacional, como son las ARL, como son los, 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 los análisis de riesgo, como son todos esos procedimientos que se establecen desde nuestro gobierno, desde el Ministerio de Trabajo, desde nuestras normas como es la muy conocida Ley 100, pero también nos vamos a una ley en específica, que es la 1562 del 2012. ¿Qué nos habla esta norma como tal? Esta norma nos establece todas las disposiciones generales para hacer una promoción de la salud y la seguridad en el trabajo y asimismo la prevención de riesgos laborales en el país. Entre muchos aspectos, pues también define las responsabilidades que tienen los empleadores para con sus trabajadores y de cierta forma en materia de seguridad industrial y salud ocupacional establece las obligaciones que tienen las empresas en la implementación de programas de prevención y programas de investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales aquí en Colombia. Entonces, digamos que hablar de salud ocupacional en Colombia es hablar de prevención de accidentes y enfermedades profesionales. Cuando hablamos de accidentes y enfermedades profesionales, nos devolvemos, como dicen por ahí, a la norma 1565, a la ley 1562, perdón, del 2012. Y nos vamos a desglosar sus diferentes artículos y sus diferentes propuestas a nivel a nivel legal, a nivel normativo, y nos vamos al artículo 3 y al artículo 4.
¿Qué nos dice el artículo 3? La definición como tal de accidente de trabajo, y nos dice que un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobreviene o sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo al cual estamos obligados a desempeñar y que puede causar una perturbación, una lesión o en su defecto la muerte. Entonces, desde ese punto de vista nos define como tal el concepto de accidente de trabajo y nos da dos parámetros: causa y ocasión. Causa, cuando de cierta forma estamos desempeñando, estamos realizando la actividad para la cual fuimos contratados y directamente por estar realizando esa actividad nos sucede un accidente de trabajo. Y con ocasión, cuando situaciones derivadas del trabajo el que estamos realizando, por ejemplo, nos toca desplazarnos hasta cierta área a buscar una herramienta, por ejemplo, o bajarnos de la máquina y buscar de pronto algún documento, como por ejemplo un checklist, y por ende, pues a causa de eso, de ese traslado, pues nos accidentamos. Entonces digamos que es por ocasión del trabajo que estamos realizando. Y ese mismo artículo nos permite o nos dice que es accidente de trabajo también en otras situaciones y que no es accidente de trabajo en la ley 1562 del 2012. Entonces también nos habla de enfermedad de tipo laboral o profesional y nos dice que es enfermedad profesional toda patología que sobreviene por el trabajo prolongado en el cual estamos sometidos a realizar. O sea que nos define como tal qué es enfermedad profesional, y la diferencia del accidente de trabajo es que la enfermedad profesional prácticamente es a largo tiempo por un trabajo que estamos realizando constantemente, repetitivamente. Eso hace que la persona en algún momento pierde su capacidad laboral, pierde, digámoslo así, la facilidad de hacer su trabajo. Entonces, eso causa una perturbación en la persona y a raíz de eso se puede catalogar como enfermedad profesional. Pero ahí viene nuestra normativa, y nuestra normativa nos muestra un decreto 1352 del 2013. ¿Qué nos dice este decreto? Nos reglamenta como tal la organización y funcionamiento de la Junta de Calificación de Invalidez. Y asimismo nace el decreto 2664 de 1994, donde se pide como tal la tabla de indemnización por pérdida de la capacidad laboral entre el 5% y el 49%. Entonces, como ustedes pueden ver, de cierta forma estamos regulados por normas. La seguridad industrial está regulada por normas y con base en esas normas pues podemos decir es una enfermedad profesional y no una enfermedad no profesional. ¿Por qué? Porque aparece el decreto 1477 del 2014. ¿Qué pasa con este decreto? Este decreto nos estipula la tabla como tal de enfermedades laborales. Él nos dice cuáles pueden ser enfermedades laborales y cuáles no. O sea que ya están estipuladas. Entonces, aquí juega un papel importante la normativa, porque a ras de la normativa nos llega una palabrita o una sigla, unas letras que son muy conocidas: ARL. Cuando hablamos de ARL, hablamos de aseguramiento para el trabajador, aseguramiento para nuestra empresa. Entonces es importante conocer la normatividad cuando hablamos de salud ocupacional y seguridad industrial en el país, en nuestras empresas, porque estas nos regulan como tal todo lo que tiene que ver o lo concerniente a la seguridad industrial, procedimientos, lineamientos. Nos dice qué debe hacer, cuáles son las obligaciones de los empleados, cuáles son las obligaciones de los trabajadores y cuáles son las obligaciones como tal de la empresa para con el Estado.
para con el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo pues es un ente regulador de todas estas directrices. Y asimismo pues nosotros debemos como empresa acobijarnos de esas normas para el buen funcionamiento de los programas de salud ocupacional y seguridad industrial y el bienestar asimismo de los trabajadores y que se vea reflejado en la productividad de la empresa. Entonces, como le venía diciendo, hablamos del papel fundamental como tal de las ARL, porque las ARL aparecen como aseguradores de nuestros trabajadores y de nuestras empresas, y eso nos garantiza como tal que estemos tranquilos, que estén tranquilos los trabajadores, que estén tranquilos sus familiares, y asimismo pues garantizar de que nuestras instalaciones también estén bien. Entonces los voy a dejar con un pequeño video que nos ilustra como tal el funcionamiento de las ARL en Colombia y las garantías que nos da y sus obligaciones para con los trabajadores. Asimismo, dale. La seguridad social en Colombia tiene tres sistemas: salud EPS, pensiones AFP y riesgos laborales las ARL. Vamos a hablar en este momento del sistema general de riesgos laborales. Entonces comencemos. ¿Qué son los riesgos laborales? Los riesgos laborales es cualquier situación a la que estamos expuestos mientras trabajamos. Quiere decir que en el día a día cuando estamos trabajando podemos sufrir un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Y las dos son diferentes. Entonces, ¿qué es un accidente de trabajo? Es un suceso repentino que no lo esperamos, donde estamos trabajando y algo nos pasa. Por ejemplo, estamos caminando y nos tropezamos, o nos paramos en algo, o como trabajamos con las manos, nos pasa algo, nos cortamos, nos machucamos. Una enfermedad laboral es diferente. Esa es cuando estamos expuestos a un factor de riesgo por mucho tiempo. Entonces imaginémonos que estamos en una planta y hay ruido. El estar expuestos a ruido, pues no en el mismo instante quedamos sordos o perdemos la audición, sino que con el tiempo acumulativo lo vamos perdiendo. Y esa es la gran diferencia. El accidente de trabajo es repentino, como les contaba, la enfermedad laboral toma mucho más tiempo. Entonces es importante que si en algún momento sufrimos un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, lo reportemos. Y se lo hacemos pues a nuestro supervisor o a nuestro jefe, y él es el encargado de reportarlo a las administradoras de riesgos laborales. Las ARLs, administradoras de riesgos laborales, son entidades públicas o privadas que se encargan de asegurar a los trabajadores. Miren que hablamos la palabra asegurar. Por eso las ARLs deben ser compañías de seguros de vida. Y hay veces no caemos en cuenta, pero cuando estamos afiliados a una ARL, lo que contamos es con un seguro. Y más adelante vamos a mirar todo lo que tiene. Retomemos de lo que hemos hablado. Cuando estamos trabajando, estamos expuestos a los riesgos. Podemos sufrir un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Por esta razón, los empleadores deben de tener sistemas al interior de sus empresas para evitar que esto ocurra, que es lo que comúnmente se conoce como sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Pero otra responsabilidad muy importante es afiliar a sus trabajadores a una administradora de riesgos laborales. Mire que ahí estamos mirando que quien toma la decisión es el empleador. Por eso el empleador escoge, y al escoger es quien paga. Esta es una diferencia con los otros sistemas. En salud y pensiones, los trabajadores escogen a qué fondo de pensiones o a qué EPS quieren estar, y también aportan. En riesgos laborales, el aporte todo lo hace el patrón. ¿Y cómo se hace ese aporte? Se paga por diferentes clases de riesgo, desde la clase de riesgo 1 hasta la 5. La 1 es la más bajita, digamos que son oficinas, este tipo de cosas. Riesgo 5 son los trabajadores que están, por ejemplo, en construcción, en minería. Y lo que hace el empleador es que afilia, como les contaba, y empieza a pagar. Se paga, digamos, un único pago, no necesariamente, porque hay empresas que tienen un solo lugar y pagan de acuerdo a la actividad económica, pero hay otras empresas que tienen diferentes centros de trabajo. Entonces uno puede estar en la producción o la planta y en otro pueden estar las oficinas. Entonces los trabajadores están expuestos a diferentes riesgos, unos por ejemplo de oficina y otros de planta, y así se pagaría el número de trabajadores que están en oficina en la clase de riesgo, que es la oficina, y el número de trabajadores que están en la planta en la clase de riesgo, que es la planta. Ya sabemos que el empleador es quien escoge la administradora de riesgos laborales y se afilia a la ARL. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades o para qué están las ARLs?
Primero se encargan de todo este tema que llamamos técnicamente la transferencia de derechos. Estar seguros que el empleador trajo muy importante, que es la prevención de los riesgos. Trabajar en conjunto con el empresario y con todos los trabajadores para evitar que ocurran accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Es propender por el cuidado de la vida, que las personas no sufran nada. Porque cuando ocurre un accidente de trabajo, una enfermedad laboral, no solamente quien tiene ese evento sufre, también toda su familia y todos sus allegados. Ese es un punto muy importante. Pero en ocasiones ocurren accidentes de trabajo, enfermedades laborales. Y llega otra responsabilidad, es dar toda la atención en salud. Es prestar toda la atención para que esa persona que se accidentó regrese nuevamente al trabajo y regrese nuevamente también a estar con su familia. Durante ese periodo, pues la persona estuvo incapacitada, hay inclusive accidentes más graves que lo pueden dejar inválido y entonces también lo que hacemos nosotros es pagar esa incapacidad o ya dar una pensión de invalidez. Y si ocurre pues el evento peor, que es la muerte, ella también darle la pensión a los sobrevivientes. Entonces cuando miramos este punto es muy importante saber, en ese que miramos, si estoy afiliado y si están pagando por lo que es. Porque el tema de prevención pues es independiente al salario, el tema de salud también, pero las prestaciones económicas se liquidan con el salario que nos reportan. Entonces es muy importante tener la seguridad de estar afiliado y en las condiciones que son. En resumen, entonces, la ARL se encarga de la afiliación y el recaudo, del tema de prevención de riesgos, todo el tema de salud asistencial y el pago de las prestaciones económicas. Entonces cuando miramos y estamos trabajando, la función de la ARL es muy importante porque le da tranquilidad al empresario, le da bienestar a los trabajadores y sus familias y finalmente también apoya la productividad y competitividad del país. Bueno, como pudimos ver, la importancia que tiene de cierta forma las ARL en cuanto al compromiso que tienen las empresas con los programas de salud ocupacional y seguridad industrial en cuanto a la prevención y control de todos aquellos riesgos asociados a los trabajos que pueden causar un accidente o una enfermedad de tipo profesional en las personas. Asimismo, se da a conocer de cierta forma la obligación que tienen los empresarios, las empresas, las organizaciones en la implementación de los programas de salud ocupacional y seguridad industrial para el bienestar y el buen funcionamiento de los mismos en las diferentes actividades que estén realizando. Los dejo con mi compañera en un caso de estudio y gracias. Bueno, continuamos con el caso de estudio. Este caso lo hice con una compañera. Ella sufrió un accidente en el área de la R, esto es un área blanca donde se le da el reflejo a los lentes. Allá, pues, los sábados de cada semana y hacía un lavado a los tanques de las máquinas. Otros compañeros, mientras lavaban los tanques de las máquinas, abrieron las posetas para botar el agua sucia y no pusieron los conos y ni teníamos como unos conos con unas cadenitas que se ponían alrededor de las posetas, pues para que se dieran cuenta de que estaban abiertas y no fuera a ocurrir algún accidente laboral. Entonces no los pusieron, mi compañera se fue caminando y se cayó dentro de la poseta, se fracturó el dedo gordito del pie. Bueno, ahí llamaron pues la ambulancia, eso, ya la llevaron al médico y le incapacitaron como 1 o 2 meses, no me acuerdo bien.
Pero hay bastantes accidentes laborales. Yo digo que en todas las empresas, muchas veces porque no usamos como las protecciones que nos dan y tampoco ponemos como mucho cuidado en las capacitaciones que nos dan en las empresas. Hubo otra compañera que también por no utilizar los elementos de seguridad, eh, estaba cambiando unos ácidos de una máquina, le saltó una gotica de ese ácido en un ojo, le quemó el 30% de la córnea, la llevaron para el médico, la atendió la ARL y pues gracias a eso pues no quedó mal de las vistas. Ya, ese es el caso, eso fue todo. Muchísimas gracias.